buenas tardes, bienvenidos al canal de Mirabai. Estamos el día de hoy con alguien muy especial, Marcelo Rodríguez Severio. ¿Quién es Marcelo Rodríguez Severio? Bueno, a los que no me conocen saben que yo soy Mirabai, pero Marcelo me volvió a reconciliar con el conocimiento filosófico y la academia. Es la primera vez que lo veo en presencia, pero lo conozco a través de sus libros. Y como diría Borges, cuando uno lee a alguien también lo conoce. Yo soy filósofa, los que saben que estudié filosofía, y soy en ese sentido nietzscheana. Uno juzga a un artista, a un autor, por su obra de arte, no por su vida. Marcelo Rodríguez Severio es el sistémico más importante de Argentina. Es considerado una de las personas que más sabe de sistémica en el mundo. Tiene 3 doctorados. Es director de un posgrado en una universidad de Argentina que ya nos contará cuál es. Y además de eso es una persona que ha escrito 40 libros, pero les quiero decir que sus libros tienen una particularidad que me enamoran y me encanta. Él tiene la capacidad, y eso es un don, de colocar conceptos complejos de psicología, de terapia sistémica, de una manera tan suave y tan sutil que la gente los puede incorporar a su vida y se puede transformar. Eso para mí es un talento, porque sencillamente llevar categorías filosóficas de la psicología, de la psiquiatría y crear conocimiento y que alguien se lo lea y transforme su vida es maravilloso. Fuera de eso tiene un sentido del humor increíble en sus libros, vamos a ver qué tal es en persona, pues ya conociéndolo más como es, y es un honor para mí tenerlo en mi canal, y como a mí me gustan los sistémicos y el primer sistémico, entonces voy a citar a Borges en una frase que es un honor de verdad que esté aquí en este canal. Espero que muchos psicólogos, psiquiatras en Colombia lo vean y recuerden por qué se formaron y para qué están formados en este momento. Dice Borges, un sistema no es otra cosa que la subordinación de todos los aspectos del universo a uno cualquiera de ellos. Marcelo lleva haciendo terapia sistémica como 47 años o no sé cuánto tiempo, pero cuando yo nací, en 1975, no había ni nacido, él estaba estudiando psicología, entonces debe ser importante el tema. Marcelo, bienvenido al canal de Mirabai. Cuéntanos si esa presentación te hace honor o hay algo más que vamos a mejorar. No, hace demasiado honor, así que muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un placer realmente que podamos abrir espacios de conocimiento y podamos realmente comunicar algo tan complejo como es el pensamiento sistémico y cibernético y constructivista y llevarlo realmente al gran público, ¿no? Porque esto es la posibilidad de poder aplicar un nuevo paradigma de la ciencia que todavía no está instaurado como paradigma sociocultural. Anoche revisando tus artículos, vi que tú has escrito en este momento 14 artículos en relación al COVID. Invito a todos los que me están leyendo y escuchando que por favor los sigan. Escribe en el ABC, y ¿cómo se llama el otro periódico? Pero el ABC y hay otro periódico que escribes donde tienes 14 artículos ya publicados. La mente es maravillosa. La mente es maravillosa, es una web española que tiene aproximadamente unos 5 millones de seguidores en Facebook. Y bueno, allí estoy aparte del comité científico y ahí tengo publicados unos 40 artículos más o menos. Y también en otra web que se llama Mejor con Salud, que también tiene cantidad de como 10 millones de seguidores, y el diario ABC, en donde publico también, que es el diario ABC de Paraguay, que en la parte de opinión, una vez por semana me sacan un artículo. Bueno, desde que surgió esta cuestión de la pandemia y la aparición de la cuarentena como un método estratégico para prevenir el contagio, lo que me dediqué a hacer es desde mi lugar de batalla, que es mi escritorio, y la pluma, digamos, la computadora, alegóricamente la pluma, como hacían los escritores antiguos, a pesar de que yo empecé a escribir con pluma, los primeros libros, digamos que mi lugar fue empezar a llevar cierto seguimiento de cómo íbamos evolucionando con los aspectos psicológicos, los impactos psicológicos que nos producía
la cuarentena. Y bueno, Pero, así estoy siguiendo la evolución, ¿no es cierto? pero a ver, yo ayer revisando los artículos para hacer la entrevista y actualizándome, yo me recordé que Raúl de México, que es el compilador de este libro, El modelo sistémico ante el malestar contemporáneo, psicoterapia relacional de las intervenciones sociales, editado en el 2019, que vino, entonces recordé que yo había leído para dar mi terapia un artículo maravilloso que hablaba algo del pánico, pero no me acordaba quién lo había escrito. Dije, ay, va a ser el momento de preguntarle a Marcelo, uno de los sistémicos más importantes vivos, que me cuente, oh sorpresa, cuando voy y reviso. Y resulta que Marcelo tiene un artículo que es el capítulo 13 de este libro, que voy a decirle solo el título, Los juegos del miedo hacia un modelo integrador en el tratamiento del trastorno de pánico. Entonces, me llama mucho la atención que los artículos, realmente lo que tú logras mostrar es como el trastorno de pánico colectivo que estamos teniendo y que se está generando a raíz de la pandemia, lo llevas específicamente a la familia, a la negación que puede tener la gente de la pandemia en salud, a la negación de la pandemia económica, porque es que tenemos que aceptar que esto nos va a quebrar en algún nivel o en Colombia. Ayer, por ejemplo, que declararon que la cuarentena va 20 días más, hay foros y hay empresarios que están en negación, que no, que de una vez levanten lo de salud y que salgamos a trabajar como si nada, cosa que puede ser muy válida, porque es una paradoja relacional, pero que uno dice, wow, qué interesante, ¿sí? O sea, que se tiene así. Entonces, me gustaría que le pudieras dar un poco de herramientas a los psicólogos o a los psiquiatras desde el punto de vista sistémico, cómo manejar el tema de la pandemia, y especialmente a todos les recomiendo que en el artículo, en el diario ABC, Marcelo escribió un artículo buenísimo sobre todas las pandemias que ha habido en la humanidad. Entonces, ese concepto que tenemos, o la negación que hay de muchos de que es que nunca habíamos vivido una pandemia, eso no es cierto. La pandemia está documentada en la historia a nivel sistémico y hay unos indicadores donde uno lo tiene, y sí tenemos herramientas para saber cómo solucionar y vivir en una pandemia como es el COVID-19, ¿sí? Uh -huh. Que es una pandemia biológica, un enemigo invisible, que uno no lo ve aparentemente, pero que las consecuencias visibles sí se están sintiendo, es otra cosa. Entonces, desde ahí me gustaría que nos compartieras qué tienes que decirle a los psicólogos, a los médicos, a los psiquiatras, y sobre todo porque la sensación que estoy teniendo desde Colombia es que estamos en una fase de negación, de aceptar que, que tenemos una pandemia en muchos niveles diferentes ante la humanidad. Sí, No sé cómo estará en Argentina. El gran tema es que, bueno, la Argentina es un sistema muy particular. Yo que soy epistemólogo sistémico, lo que he observado en todo este tiempo, iniciamos, a ver, voy a arrancar acá, hicimos una investigación en principio sobre una cuestión de autocuidado con un colega chileno y un colega ecuatoriano, ranqueamos, la Argentina ranqueó en segundo lugar con respecto al autocuidado y el primer país fue Paraguay. A posteriori, en la primera semana, hicimos otra nueva investigación que tenía que ver básicamente con ver o detectar los niveles de ansiedad que producía la pandemia, es decir, sobre ansiedad de rango y ansiedad de estado, a ver si sobre la base de ansiógena, cuál era el, digamos, el detector, ¿no? El nivel de ansiedad, de ansiólisis que provocaba la cuarentena, básicamente. Bueno, en Argentina esto sorprendió. Nosotros tuvimos aproximadamente unos 2.500 protocolos que estalló el Google Form, y lo que nos asombró es que en Argentina los niveles de ansiedad eran muy bajos. Entonces, bueno, uno puede decir que estos niveles de ansiedad bajos podrían claramente ser un efecto de negar la situación de cuarentena. Eso podría ser un primer factor.
podía ser que hubo factores distractivos. Eso era un segundo factor. Ahora voy a explicar cada uno. El tercero podía ser la acomodación a las situaciones críticas que tenemos los argentinos. Sí, también. Entonces estos tres factores fueron como barajados en un determinado momento. La negación no fue un factor que a nosotros nos sorprendió demasiado, simplemente de que en el primer tiempo la aparición de la pandemia y la necesidad de la reclusión llevó a que todos pensáramos que estábamos en Disney World. Es decir, que podíamos hacer un montón de cosas que no podíamos hacer antes, que podíamos disfrutar los que estaban en pareja con la pareja, los que estaban solos disfrutar su casa, o los que estaban en familia disfrutar a pleno con la familia. Entonces, esto fue un factor que se ató a los tips psicológicos que muchos psicólogos empezaron a dar. Yo prácticamente el día 20, cuando para nosotros el 20 de marzo se instituyó oficialmente la prohibición de salir a la calle, acá en mi país, el diario de La Nación, en el Instagram de La Nación, hice una filmación en donde daba aproximadamente unos 10 consejos básicos para poder sobrevivir en la pandemia. Después, la mayoría de los psicólogos dimos prácticamente esa misma cantidad de más o menos, tenían una gran similitud esas fórmulas para bancar la pandemia, desde llamar a los mayores, que son los adultos mayores, que son población de riesgo, y mantenerse en contacto, hasta desempolvar los juegos de mesa y poder disfrutar en familia, hasta poder hacer jardinería o poder ordenar placares o poder hacer una rutina determinada, porque la rutinización era importantísima para no perder un poco el norte en todo esto, las películas de Netflix, los libros, bueno, en fin, cantidad de elementos, los cafés, yo hablaba de cafés virtuales, ¿no? Utilizar la plataforma Zoom como estamos utilizando ahora y lograr tomar una copa de vino con los amigos, una cerveza con el otro, reunirse y poder compartir hasta una cena, generó que la tan criticada tecnología que muchas veces se la tildó de aislante y refugiarse atrás de la pantalla de un celular, de una tablet o de una computadora, hoy la tecnología nos ha posibilitado, es una ventana virtual al mundo. La tecnología nos ha permitido salir fuera de nuestros domicilios. Pero entonces, eso queda en un concepto maravilloso que es el que tú has generado y que yo te he explicado. O sea, no estamos aislados socialmente, porque socialmente nunca hemos estado más conectados. Lo que pasa es que estamos en una reeducación de cómo damos amor y cómo es el contacto, cómo se expresa el amor. Y lo tienes perfecto en un artículo que se llama El aislamiento del 23 del 03 del 2020 en ABC, súper bien explicado. O sea que hasta ahí la tecnología, que era como un enemigo para muchos, se volvió un amigo. Y ustedes entonces me estás diciendo que lo vivieron en una primera fase Walt Disney, que es un primer tipo de manejar el pánico. Claro, porque justamente de lo que se trata es un aislamiento físico, pero no un aislamiento social ni emocional, ¿no? Cuando yo estoy hablando de lo social, también estoy hablando de lo emocional, por supuesto. Entonces, eso me parece un primer criterio. Por el otro lado, estos consejos que dieron los psicólogos también, y la gente al adherirse tan pormenorizadamente con cada uno de estos consejos, dio la posibilidad
de que operaran como un factor distractivo. Claro, en vez de pensar en que estoy aislado y que estoy sin trabajar y que está la amenaza del contagio, me dedico a ver la última serie, a leer el libro que me gusta, a cortar las plantitas, y eso sirvió para cambiar de foco. Pero hay un tercer factor que es propio de la Argentina, pero también se puede estirar al resto de los países latinoamericanos. Nosotros, los sistémicos, definimos un sistema como como una interacción de componentes con propiedades y atributos, ¿no es cierto? Esa es la definición que da Bertalanffy, es la definición más común que podemos hablar acerca de los sistemas. Cada uno de los componentes es a la vez partícipe y un partícipe absolutamente involucrado en otros sistemas. Porque en estos momentos yo estoy formando un sistema con vos en lo dialogal, en este feedback de ida y vuelta, pero vos, Mirabai, sos portadora o portavoz de distintas funciones, de distintas reglas, de códigos, de multiplicidad de sistemas a la cual perteneces, y yo igual. Soy representativo de una variabilidad de sistema, no solo el sistema social, el sistema familiar, los grupos secundarios, un sistema escolar, un sistema universitario, distintos, yo soy parte activa de distintos sistemas, al cual soy un representante representativo, y cuando integro un nuevo sistema, traigo cantidad de elementos del cual soy portavoz de otros sistemas. Ahora, el sistema al cual se inicia, el sistema iniciático, digamos, al cual yo ingreso, digamos que dirá, ¿qué necesito yo? A ver, necesito tener atributos. Entonces estos atributos se desarrollan a partir de las propiedades que cada uno trae. Entonces, a ver, vos sos muy maternal, necesito a alguien solidario en este grupo. Ah, vos sos bastante competitivo, provocador, vení, vení. Entonces voy formando una especie de rompecabezas complementario de funciones que sirven para articular un sistema y para generar distintos modelos de equilibrio. Pero el gran tema, y acá donde quería llegar, es que hay sistemas que son estables o inestables, que tienen estas particularidades. Los sistemas que son rígidos, que tienen funciones rígidas, reglas rígidas, que les cuesta el cambio, son bastante cerrados porque les cuesta intercambiar con otros sistemas, entonces se empiezan a opacar y tienen ciertos equilibrios homeostáticos, equilibrios estáticos, con cierta limitación. Esos sistemas les cuesta mucho crecer. En esos sistemas, que son absolutamente estáticos, podemos encontrar otros sistemas que son netamente abiertos, que tienen esta apertura hacia otros sistemas, que tienen flexibilidad de reglas, normas, pautas, etcétera, etcétera, y esto hace como dos tipos de sistemas, unos más homeodinámicos, que mantienen el equilibrio a pesar de que están permanentemente en movimiento, u otros que son estáticos y rígidos y cristalizan sus interacciones. En estos sistemas, digamos que le dicen no al cambio, les cuesta mucho cambiar. Y en estos sistemas tienen un juego de cintura muy importante para poder generar cambios y aceptan las situaciones críticas como una variable cualitativa que permite que el sistema sea perturbado y que pueda ingresar información nueva para generar una modificación. Y por eso tú planteas una pregunta en uno de los artículos que me encantó y lo puse en el ejemplo, es ¿usted cómo va a vivir la crisis de la crisis? Porque al final de cuentas se vuelve una pregunta personal. Si soy un sistema del sistema y el sistema colectivo está en crisis, el sistema mundial está en crisis, entonces usted en lo personal, ¿cómo va a vivir la crisis de la crisis? Que es una pregunta genial. Por eso está en eso, y eso lleva a esa pregunta personal finalmente. Claro, claro. Entonces, vos fíjate que como hay sistemas estables e inestables, también hay sistematización
de los sistemas estables, de la estabilidad o de la inestabilidad. Es decir, que puede haber estabilidad de la inestabilidad, o puede haber estabilidad de la estabilidad, o puede haber inestabilidad de la estabilidad o inestabilidad de la inestabilidad. Entonces, analizando los sistemas estables en lo inestable y de estables en lo estable, uno de los ejemplos, por ejemplo, en los países europeos, son estables en la estabilidad. Son sistemas estables que están sistematizados en esta estabilidad. Uno ingresa al aparato productivo. Francia, Londres, los ingleses, los franceses, ya, chao. Seguridad de Europa, por años, el dinosaurio sabe cómo es la historia. Claro. Entonces, Finlandia. Finlandia, que ha salido el país más feliz del mundo, ya viene rankeado hace bastantes años. Vos fíjate que si damos este ejemplo de los países europeos como estables en la estabilidad, esto marca que, supongamos, una persona entra en un trabajo a los 22 años, desarrolla una función, si la desarrolla correctamente, va evolucionando en esa función y puede llegar a jefe, gerente, etcétera, etcétera, después de 40 años y jubilarse. Eso se llama el sistema italiano, diseñado para ser empleado y no empresario. ¡Viva la Italia! Conectado con la Argentina, eso es así, eso se llama así, ¡viva la Italia! Y por eso, esos sistemas, por ejemplo, los pensionados se vienen a Sudamérica porque dentro de su política de seguridad social, los italianos dicen, ¡ay, pobrecito, puede sufrir en Sudamérica, démosle un 20% más! ¡Ay, qué ternura! Maravilloso, muy bien, sigamos. Y además que con el dinero que ganan de pensión pueden vivir holgadamente como reyes en cualquier país sudamericano. Entonces, lo interesante de todo esto es que hay ciertas paradojas en este sistema. Vos fijate, en principio, si vos tenés un sistema estable en lo estable y tenés una persona que durante 40 años hizo el mismo trabajo, quiere decir que los niveles de creatividad, bueno, no son... Bueno, puede ser que haya proyectado estabilidad en otros aspectos, hayan hecho cursos de no sé, con hobbies determinados, pintura, escultura, escritura, no sé, o haber seguido estudiando, lo que fuere. Pero los países, los sistemas, mejor dicho, con demasiada estabilidad, no tienen el juego de cintura suficiente para generar distintos grados de adaptabilidad a las situaciones críticas, porque no tienen una coreografía de mucho devaneo. Prácticamente es un electrocardiograma plano, exacto. Entonces no hay posibilidades de hacer un ejercicio de la función y no ejercitan ese juego de cintura, digamos, estratégico dentro del sistema, ni tampoco ejercen una producción neuroplástica, generan redes neuroplásticas muy activas como para generar nuevas propuestas en los sistemas tan estables. En mi filosofía colombiana y rápido son aquellos que se casan para toda la vida, tienen un carro para toda la vida, la nevera les sirvió para toda la vida y tuvieron un trabajo donde trabajaron toda la vida y lograron pensionarse a los 50, 42 años, llamado ese sociedad bienestar. Ese no es el caso de Sudamérica. Ese no es, porque nosotros estamos adaptados a toda crisis. Claro. Entonces, llegando al otro ejemplo, es si hay un país en Sudamérica que es el ejemplo, el ícono de la estabilidad, de la inestabilidad, es Argentina. Es Argentina. Estabilidad de la inestabilidad. De la inestabilidad. O sea, en términos de la ciencia, un positivo falso. Claro. Claro, porque vos fíjate, nosotros somos un país que tenemos desde
procesos de hiperinflación impresionantes. El año pasado hemos tenido, no sé, alrededor de, no sé si el 50% de inflación en el año. Eso en la faceta económica, pero esto, como la economía es una ciencia social, esto de acá se desprende en cantidad de elementos. Es decir, despidos laborales, si hay inestabilidad laboral, las personas deben recrearse permanentemente. Hay una investigación que nosotros tenemos en puerta que ahora la tuvimos que suspender momentáneamente por todas las investigaciones del COVID que estamos haciendo, que tiene que ver con marcar dos baremos comparativos. Uno España y el otro es Argentina. Entonces, varones y mujeres de 40, 50, 60 y 70 años, ¿cuántos trabajos disímiles, diferentes, han realizado en su vida estas generaciones? Estas personas que tienen 40 años, estos que tienen 50, 60, 70, ¿cuántos trabajos disímiles han realizado? Entonces, vamos a comparar. Miren, en la sociedad europea han cambiado 3 trabajos, todos en la misma experticia. Y lo que estamos esperando en la Argentina es no menos entre 5 y 10 trabajos disímiles. Un ingeniero que trabajó en ingeniería en petróleo y después se transformó en electricista o se transformó guiando un taxi o lo que fuere. Entonces, esta variabilidad hace estos sistemas que son estables en lo inestable, son como callejones sin salida del cual es muy difícil poder hacer una modificación. ¿Por qué? Porque van a la debacle de una inercia, son totalmente inerciales. Sí. Entonces esta inercia toda inercia impide el cambio, porque toda inercia genera resistencia al cambio. Okay. En términos de la física, inclusive. Sí, claro, En términos literalmente. de la física. Te lo voy a poner en el caso de un amigo mío mexicano que eso nos reímos gracias a esto. Él dice, es gráfico, él es un hombre de negocios, muy bien dice, la economía de México viene hacia abajo hace un montón de tiempo. Listo, que esto va a repuntar. Puede ser, pero va a repuntar en los países que tienen estabilidad, sociedad, bienestar. En el caso de México, lo que va a quedar es una gráfica que va -0 y la estabilidad va a estar hacia abajo. Es una L, porque nosotros no tenemos esa economía que nos permite en términos gráficos de lo que va a pasar, que es lo que estás diciendo. O sea, literalmente, si alguien tiene que cambiar de trabajo 10 veces, 20 veces y no logra la experiencia para poder prosperar, o sea, es un rebuscador, se dice en Colombia. Usted le vive del rebusque. Píntame lo que sea, se le hace lo que sea. ¿Sí? No sé cómo dirán en Argentina. ¿Sí? Es correcto, es correcto. Lo interesante de todo esto es que estos coletazos de la crisis, que permanentemente los países, digamos que si bien en Sudamérica Argentina es icónica dentro de los países estables en lo inestable, digamos que toda Sudamérica es estable en lo inestable, ¿no es cierto? Se podía esta ley aplicar a multiplicidad de países. Salvo Paraguay, que Paraguay tiene los indicadores más altos de niveles macroeconómicos, ha hecho la tarea en tecnología y por eso te sale en la primera lista como sociedad de bienestar, porque han hecho la tarea, aunque ellos se quejan en algún punto que es falso, que no ha servido en ese rollo, pero ellos son chiquiticos y si uno revisa, ellos producen 8 veces más, 9 veces más que Colombia, pero es que son ni un departamento de Colombia, o sea, en efectos de productividad es una gente que le ha metido la ficha, ¿sí me entiendes? Claro, claro. Totalmente. Entonces, es muy interesante estos planteos, porque son planteos de análisis macrosocial, político y económico, y el coletazo positivo de esto, desgraciadamente, es que la gente, estas inestabilidades tienen que ver con que los países entran y salen de la crisis. La crisis se entiende como eventos significativos del sistema que perturban el equilibrio, la estabilidad del sistema. Entonces, quiere decir que hay un ingreso de energía superior que perturba momentáneamente al sistema.
Nosotros vivimos a través de las crisis, de las situaciones críticas personales. En términos Muertes. médicos, uno está sobreestimulado, ha metido café, perico, estimulante todo el día y no sabe qué es el reposo, ni tener un sistema central Claro, nervioso sano. pero también vos fijate que notable que situaciones como muertes, nacimientos, accidentes, enfermedades, etcétera, mudanzas, generan alteraciones dentro de nuestro ritmo de equilibrio. Esto ya a nivel personal. Vos fijate que en lo que es notable es que cuando nosotros tenemos esa sobrecarga, esa perturbación, la inteligencia que un sistema puede tener es poder aprender de esa situación, es decir, constituir Rediseñarse. ese hecho en una gran oportunidad como para introducir información nueva y aprender, el sistema que aprende. Por eso hay una frase hecha, que a veces yo soy contrario, enemigo de las frases hechas, que dice, la vida está llena de oportunidades. La vida no está llena de oportunidades, la vida está llena de hechos. Así es. Cada uno de nosotros va a construir ese hecho una gran oportunidad. O una oportunidad, no necesariamente grande, pero cada uno va a generar de ese hecho la atribución de significado suficiente como para generar un evento significativo que nos pueda generar, construir una oportunidad que nos pueda generar un cambio. Te lo Por pongo eso, gráfico y sencillo para que lo entiendan los que nos están viendo. Los abogados, yo soy abogada, pero no es como abogada, me he capacitado gracias a esto, pero están paniqueados porque la inteligencia artificial ya llegó a Colombia y están despidiendo bufés completos de abogados porque el trabajo lo está haciendo la inteligencia artificial. O sea, que ellos se van a tener que rediseñar o tienen que tener una vida de acuerdo al nuevo hecho, que si ser abogado era revisar documentos, se acabó. Listo, ¿sí me entiendes? Están en ese punto donde la inteligencia artificial los está confrontando sobre qué calidad de abogados son, por ejemplo. Claro. Entonces, esas situaciones críticas, si nosotros, por eso siempre se dice, la crisis es la oportunidad. No, la crisis no es la oportunidad, la crisis es un hecho. Nosotros podemos construir de ese hecho la oportunidad para generar una modificación, porque podemos aprender de esa situación. Entonces, cuando hablo de esto, digo que los países sudamericanos y la Argentina a la cabeza, estas situaciones, esta coreografía crítica, este electrocardiograma, ¿no?, que permanentemente anda en esos devaneos, lo que se produce es el ejercicio de nuestra neuroplasticidad, el ejercicio de nuestro hemisferio derecho para la creatividad, nuestro juego de cintura adaptativo a un contexto, tan variable, pero tan variable, que nos permite estar muy acostumbrados a convivir con la situación crítica. Entonces, claro, como estamos tan acostumbrados a vivir con la situación crítica, nos resultó muy sencillo acomodarnos a la pandemia. Entonces, los niveles de ansiedad no subieron. Cosa muy diferente en otros países, por ejemplo, Italia, por ejemplo, Ecuador, por ejemplo, España. Perú. Vos fijate que España en el 2008, con el tema de la crisis económica que tuvo, era un 10% la crisis de lo que nosotros, un 10% de intensidad de la crisis que los argentinos o Sudamérica vivía. Y para ellos era el descalabro social, el descalabro socioeconómico. Para nosotros no es así porque estamos desgraciadamente habituados a ese descalabro, entonces nos resulta hasta, si se quiere, sencillo poder manejar estas situaciones críticas. Por eso los niveles de ansiedad no subieron en absoluto en ese momento, hace 5 semanas atrás.
Sí. En tus términos y como dices juego de cintura, yo digo que es, claro, se me olvida que es que a mí no me gusta el fútbol, pero allá está Maradona y está Messi. O sea que realmente de pronto de esta crisis, que es un hecho, usted descubre que tiene talento futbolero y puede ser un Maradona o un Messi. O de pronto descubre que es un tronco ni Maradona, ni Messi, ni ninguna de las anteriores. Seguro, Eso seguro. pasó, pero ustedes nos llevan 2 semanas más de cuarentena, o sea, como 15 días más. Nosotros hasta ahora vamos en el día 47 hoy, ya Ajá, alargado claro. más, ¿sí? O sea, Ujú. y inicialmente lo tomamos, que eso es parte de cómo funciona el sistema. En Bogotá dijeron en el lenguaje que una cuarentena preventiva de 4 días, dijo nuestra señora alcaldesa, para que uno se ría, así las paradojas del lenguaje son deliciosas. Luego, cuarentena por la vida, no, cuarentena por la vida, y ahora vamos en cuarentena inteligente, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿qué ha pasado ahora que ya van, que pasó el efecto Walt Disney, ¿sí? O el efecto mágico de Claro. pensar que eres Messi, pero... El tema es que ahora nosotros largamos el mismo protocolo después de 6 semanas y de la misma manera que nosotros en 3 días habíamos recopilado 2.550 protocolos, ahora tenemos, hoy me mandó una persona de equipo, 751 encuestas en una semana. O Uh-huh, sea, ya es un indicador. uh-huh. Ya es un Bajo. indicador de que la gente está realmente ya con síntomas empiezan a aparecer los síntomas de mal humor, empieza a aparecer el tedio, el aburrimiento. Claro, dicho, te lo voy a decir así en términos de mis santos lugares natal, te diría así, algo así. Mira, ya vi toda la serie de Netflix, me la vi la mayoría. Ya corté las plantitas, ya lijé la mesa, ya jugué todos los juegos de mesa, ya estoy podrido de jugar a las naipes, a las cartas, esto y lo otro. Ya me bajé todos los tutoriales de YouTube y ya hice kickboxing, aeróbic, zumba, ya moví el trasero en varias clases. Ya hice repostería francesa, hice los strudel no sé qué, hice la comida ya hice todo. Y ahora todos esos factores distractivos empezaron a desaparecer, pero además de todo eso, muchas de las personas tienen los coletazos de lo económico, porque Claro. muchas personas, si trabajan, tienen ingreso. Si no trabajan, no tienen ingreso. Muchos viven el día a día. Entonces, las personas empiezan a desesperarse. Claro, y Y además que tienen una restricción a la libertad, porque en Colombia, ¿cómo estamos? Restringidos a la libertad en la movilidad, tú no puedes salir, pico y placa. Restricción en la libertad de empresa, porque entonces no puedes invertir o hacer empresa, libre empresa como estás, y tienes restricción sobre tu propiedad. Específicamente, ¿por qué tenemos restricción sobre la propiedad? Porque te están diciendo cómo vas a manejar los arrendamientos comerciales y con todo lo que puede pasar. O sea que literalmente la democracia, entre comillas, y sus postulados de la libertad como sistema están en juego. claro, claro. Eh, entonces, vos fíjate que eh, las situaciones de necesidad y de, eh, digamos, el ¡Sobrevivencia! caso, eso es lo que iba a decir, la supervivencia en un medio en donde pensamos que hay un ejército de walking dead, de caminantes babeantes que no son los virus que andan polulando. Bueno, ahora se hacen más acuciantes porque hace falta salir a la calle para poder ingresar dinero a la casa. Entonces, Estamos en el mundo zombie que hemos visto tanto, a la versión que quieran. exactamente. Sí, 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 es una versión walkingiana que estamos viviendo y que a veces lo mirábamos en las películas y hoy nos encontramos en ese estado. Claro, los virus no tienen esa representación monstruosa que tienen los muertos vivos, pero en cierta manera ya empezaron ciertos arranques, yo lo veo por mi consulta, ciertos
ciertas actitudes de mal humor, de desidia, de pequeñas situaciones actitudinales que generan mucho malestar. Yo creo no, estoy convencido porque lo he trabajado, esto, que las personas durante la cuarentena, producto del encierro en sí mismo, han potenciado ciertas características, tanto las positivas como las negativas, tanto las virtudes como los defectos. Pero además, más allá de esta potenciación natural, se ha generado también la distinción, el estar focalizado en las actitudes del otro y en mis propias actitudes. ¿Por qué? Porque es como si yo tuviera una rajadura en el techo. Bueno, normalmente nosotros compartimos de las 16 horas de vigilia, más o menos 3 o 4 horas, porque el resto nos la pasamos fuera trabajando. Entonces, cuando están uno compartiendo 3 o 4 horas, no es lo mismo compartir 24 por 24. Por eso entonces, si en nosotros Colombia tenemos... el maltrato familiar, la violencia intrafamiliar se ha disparado. 2, y también prepárense los abogados frescos que no se van a quedar sin trabajo. Esto lo que hay es plan divorcio en forma. Claro. Así, claro. no sé cómo va a ser. Por eso mismo, porque no es lo mismo si tú salías, no conocías a tu esposa, a tu pareja, pero si ahora la tienes 16 horas, 20 horas. Justamente por eso, si vos tenés una rajadura en una pared, bueno, si la ves 3 horas en el día, entre todas las cosas que tenés que hacer, mientras que estás en tu casa, ni te das cuenta. Pero cuando estás 24 por 24, la rajadura se empieza cada vez, parece que se agrandara y necesitamos arreglarla. Esto mismo pasa con las características de los seres humanos. O sea, Pasa nos con los estás diciendo que defectos. nos está saliendo las rajaduras, las grietas, los desórdenes, los volcanes, el pus, toda la materia que uno tiene ahí. Bonita analogía. ¿Cómo, Claro. ¿Qué va a hacer con eso? Aparecen todas nuestras fracturas internas, se ponen en juego y se ven más. Pero te doy una tercera variable. La tercera variable es que utilizamos imputarle al otro su defecto o generamos una discusión sobre eso porque es un efecto catártico maravilloso, me sirve como caño de escape, como tubo de drenaje, ¿no? de las tensiones que yo vivo. Entonces se están acrecentando en estos momentos las discusiones, se están acrecentando el mal humor. Eso es la pauta relacional, o sea, lo que se acrecenta es la pauta relacional que uno tiene y que establecen los sistemas, ¿sí me entiendes? O sea, y que como ya no están haciendo efecto los factores distractivos, se agotaron los recursos de los factores distractivos, empiezan estas cuestiones del mal humor y se suma... Y entonces te tengo que preguntar con una canción, La ciudad de la furia que se compuso para Argentina, entonces, ¿cómo está la furia en Buenos Aires? Sí, bueno, claro. Sí, que es una pauta canción... relacional que él la cantó, se murió acá, pero como yo digo, ahí cómo está el rollo, porque entonces, aunque él compuso la canción para Buenos Aires, Gustavo se le aplica a Colombia con todo. Nuestra pauta relacional ya de la furia, eso brota, ¿no? Sí. Fresco que la catarsis bueno, está saliendo. Todavía no hemos tenido grandes expresiones sobre esto, pero yo creo que si estos factores, reitero, que han operado como distracción, como desfocalización, y ya dejan de tener efecto, la gente empieza a cansarse y ya esto se está haciendo ya como un fenómeno social, no es particular de cada familia o de cada pareja o de cada individuo. Ya empieza a correrse en la red social
y se empieza a hablar y ya se está haciendo un cacerolazo digital, y ya se está planificando salir a la calle para hacerle petitorios al gobierno. En fin, empieza a A plantearse crecer. todo esto. Pero Marcelo, esto que está pasando, ¿qué pueden hacer los profesionales de salud? Porque esto empieza a pasar, ¿cómo lo intervienen? Y segundo, cuando el profesional de salud está afectado dependiendo del lugar donde esté. Entonces, los médicos claramente, que son los guerreros de Apolo, de Aries, pues están poniendo el pecho y están muriendo contaminados, unidades de cuidados intensivos, rechazados. En Colombia, por ejemplo, te quiero decir que los han sacado, atacados, les dejan carteles de que se vayan, de que no vivan, de lo más lindo que hay, puro desagradecimiento total, pero eso sí salen y aplauden y dicen, ay, qué bonitos, pero a mi lado no se me te juntes porque me chito, ¿sí? Los profesionales de psicología o de terapia que hacían terapia presencial y no estaban entrenados en terapia virtual están así que se mueren de qué voy a vivir, qué es lo que voy a hacer. Y los psiquiatras, que ayer me sorprendió, que se suponía que ellos están entrenados en esto, yo lo sentí ayer en fase de negación, algunos muy fuerte, porque literalmente hay una angustia porque desde el punto de vista clínico, tus recursos económicos están totalmente limitados porque tú vivías de tu consulta y no estás entrenado para hacer teleconsulta. Hablemoslo claramente, ¿sí me entiendes? O no tienes una de cómo se contiene a una persona y cómo se hace. Entonces, ¿qué deberían hacer o en qué deberíamos enfocarnos? ¿Sí me entiendes? Básicamente, nosotros que Buenos Aires es un poco Psicoamérica, ¿no? Porque es Obviamente, una eso te cuna. iba a decir, o sea, tal vez que tengan el indicador de que estén de Ujú. segundos, es que Buenos Aires es el lugar del mundo que más psicólogos tiene, más coach y tienen, más terapia se ha hecho la gente, entonces por lo menos desde un punto de Sí, vista de sí, salud sí. mental están un toque más sano. Eh, lo, en estos momentos yo creo que los psicólogos, como los enfermeros y los médicos, están en el frente, porque por supuesto que la pandemia está dejando secuelas psicológicas de todo tipo, con diversos tipos de reacciones. Digo que están en el frente y no están en la segunda línea, porque están en el frente, pero en el frente virtual, no necesitan estar en el frente físico, ¿no? Como están los médicos y los distintos sanitaristas como enfermeros y obstetras, Totalmente, etcétera, ¿sí? etcétera. Pero eso no significa que no estén en batalla, están en la batalla en el teléfono virtual Exactamente. a otro nivel Los está uno. psicólogos, yo tengo un artículo que estoy redactando justamente, que tengo que dar una conferencia el día viernes, que se llama Psicólogos en el Frente, ¿no? Y entonces, en principio, uno de los elementos eh, más fuertes es que los psicólogos están analizando y haciéndole terapia a personas que están en la misma situación que ellos, Sí, sí, porque en mayor o menor medida todos estamos metidos en esta crisis, en esta pandemia. pero eso es una Todos. paradoja de la paradoja. O sea, usted está en una crisis de la crisis que no sabe cómo va a ir y le hace terapia de la crisis a otro que está peor que usted. Esa es la Claro, etapa de la paradoja y uno se divierte. claro. Entonces, es un doble esfuerzo, Uh -huh. porque el profesional está trabajando con una masa poblacional que está viviendo el mismo fenómeno, posiblemente de otra manera, porque cada uno hace su propia, es la cuarentena de la cuarentena, es la pandemia de la pandemia, cada uno construye, ¿no? de un evento como la cuarentena o la pandemia su propia pandemia, en la atribución de significado pasa por el filtrado de nuestros sentidos y nuestra atribución de significado cognitivo, y entonces esa situación, está inmerso también el profesional. Entonces es doble el esfuerzo que el profesional tiene que hacer para poder atender a un paciente. Yo creo que en estos momentos la herramienta de la virtualidad, tanto el Zoom como el WhatsApp por cámara, y el Skype, son recursos poderosos para poder ver a un paciente, escuchar su tonalidad de voz, ver sus movimientos, ver su rostro y poder intervenir. Yo considero, Mirabai, que uno puede hacer terapia en cualquier parte. Es decir, el encuadre está en nuestro cerebro, en nuestra mente. Entonces un psicólogo puede hacer
desayunar. De hecho, yo 2 veces o 3 veces por semana desayuno con pacientes en el bar de la vuelta de mi instituto. Y los pacientes están felices tomando su café y haciendo su sesión de terapia. Yo viví una experiencia, porque fui coordinador de grupo de voluntarios en Trieste, en Italia, donde el equipo de Franco Basaglia cambió el sistema manicomial original y creó un nuevo sistema de salud, y nosotros atendíamos a la vera del Adriático, en una plaza, en los domicilios de los pacientes, en un hospital, en una sala de terapia intensiva, en un parque caminando. Es decir, el encuadre de la función de terapeuta, de psicólogo, está adentro nuestra. Entonces, esto quiere decir que no hace falta el escritorio, el sillón, el lugar acogedor de un consultorio El lugar donde externo no, desarrollar porque lo terapia. que importa es el lugar interno desde donde uno esté. Exacto. Entonces, el encuadre está dentro nuestro. Casualmente, ahora en el Congreso de la Red Latinoamericana de Escuelas Sistémicas, que en nuestra escuela, la Escuela Sistémica Argentina, es uno de los fundadores de esta red, voy a dar una conferencia sobre justamente que el encuadre está dentro nuestro. Es decir, el psicólogo, cómo un psicólogo puede atender y desarrollar su función en diversos contextos. Entonces yo creo que la virtualidad es lo que nos permite ingresar, es como si hiciéramos una terapia a domicilio, porque cuando nosotros vamos a trabajar, entramos los pacientes me muestran su casa, me muestran su domicilio, me dicen, acá yo vivo, esta es mi cocina, este es mi living, este es mi perro, ¿no? Entonces, uno entra empáticamente en su mundo y perfectamente uno desarrolla una sesión terapéutica. Eso, a través de la tecnología, es algo que los psicólogos tienen que aprender y deben entender que el encuadre lo tienen acá. Y con respecto a las estrategias, da muy buen resultado en estos momentos. Primero, las connotaciones positivas, es decir, valorar los recursos de cada persona. Todos, absolutamente todos, tenemos recursos y potenciales como para poder desarrollarnos y poder campear situaciones críticas. Solamente hace falta descubrirlos. Yo les digo a los pacientes, usted es colombiano, ¿cuántas crisis hemos tenido? Hemos tenido 11 guerras documentadas más las guerras del narcotráfico. No se le olvide, hemos estado en eso, entonces no se afane. Si usted es de este país, usted tiene con qué. Y no venga aquí a quejarse. Tenemos de dónde recursos y ese plan de llorar muy bueno, pero miremos a ver con qué cuenta. Porque al igual que ustedes, no tenemos la crisis económica aparentemente, pero nosotros hemos estado en guerra toda la vida. ¿Sí? Entonces, absolutamente, o sea, absolutamente. Vamos a sobrevivir. ¿Sí? Ustedes durante muchos años salían a la calle y no sabían si iban a volver. Exactamente. Consciente o 1980, la violencia maravillosa que trajo el maestro Pablo Escobar y el cartel de Cali, parte del sistema que nos entrenaron en cosas desde muy chiquitos para saber qué pasa. Entonces uno está capacitado. Entonces recursos, concentrarse en lo positivo de lo que tienen las personas. Exacto. ¿Qué otra cosa? Eso es una reformulación muy importante porque la persona tiene que saber que cuenta con esos recursos como para poder sostener esta situación crítica. También es muy importante el desarrollo de tareas directivamente, hacer tareas, es decir, mandarle tareas a los pacientes, porque las tareas son organizadoras. Uno no solo puede intervenir y generar un cambio, no es necesario que únicamente uno utilice la comprensión para generar un cambio, Mirabai, sino también el cambio se puede dar a través de la acción. Entonces uno puede ingresar por la acción para generar un cambio. Es decir, el cambio siempre se tiene que producir en el pensar, en el sentir y en el actuar. Perfecto. Cognitivo, pero acá, entonces, emocional y pragmático. Entonces hay que entrar por lo emocional, o hay que entrar por lo cognitivo, o hay que entrar por lo pragmático. Si uno quiere entrar con una tarea, está entrando por la faceta pragmática.
por la faceta del actuar, y entonces esta posibilidad da ¿qué? Bueno, organizarse, hacer una tarea determinada, proponerse una meta determinada, escribir y poder tomar conciencia de qué es lo que está bien o lo que está mal. A veces el escribir nos permite conectarnos directamente con la experiencia, porque una cosa es lo que uno tira al aire y otra cosa es verlo escrito, ¿no? Esto es muy importante. Y me parece que eso es un instrumento en estos momentos sumamente valioso. También es necesario en estos momentos trabajar con lo emocional, ¿eh? Porque las emociones están a flor de piel. Hay personas que están viviendo solas y hay personas que están viviendo en familia y tienen al padre lejos, al marido o a la esposa Lo tenemos lejos. claro, este fin de semana en Colombia se va a festejar el Día de la Madre. Y para que sepas a nivel sistémico, el Día de la Madre en Colombia, que se supone que es un día de paz, amor, felicidad, carreta, es el día más violento en Colombia y donde más muertos hay. O sea que va a ser un día maravilloso porque literalmente no vamos a tener muertos por el Día de la Madre, para que veamos nuestras paradojas relacionales. Y yo quería entrevistarte porque entonces el reto es, ¿cómo voy a celebrar un Día de la Madre si no estoy con madre? Si no la puedo ver o no la tengo cerca, ¿sí? Pero sé que ya tienes que seguir a otro compromiso. Y entonces me gustaría también, antes de que termináramos, si le puedes dar alguna recomendación a los terapeutas de cómo autocuidarse. Particularmente, por ejemplo, la Escuela de Palo Alto ha hecho unas sesiones de grupo virtuales donde le están dando terapia a personas en eso. Yo he tenido la fortuna de participar en eso porque yo he estado trabajando al full y me ha parecido interesante. Quiero saber si en Argentina han hecho algo de ese tipo o qué recomendaciones de autocuidado necesita el terapeuta, porque es que literalmente si los psicólogos y los terapeutas están en el frente virtual, no en el frente físico, ¿cómo nos vamos a autocuidar? Porque si no la paliada vamos a morir ahí todos, ¿sí? Y bueno, Sí. yo no quiero morir. Básicamente nosotros a través de Horacio Serevisky, que es mi colega y el otro director de la escuela, estamos trabajando con nuestro staff que tienen 50 psicólogos y hacen terapia para terapeutas y reciben un programa de seminarios en donde ellos pueden plantear lo que les sucede con la atención y todo lo que respecta al autocuidado personal. Yo siempre recomiendo a los terapeutas, para mí es muy importante, que como cuidado personal, primero, la supervisión. La supervisión es muy, muy, muy importante. Es decir, tener un terapeuta de mayor experiencia. Las supervisiones grupales son muy interesantes porque cuando habla el compañero, siempre a uno le resuenan cosas personales y cosas de su trabajo profesional, entonces uno puede linkear permanentemente por asociación, ¿no? Con cosas de los propios casos que lleva adelante y de lo que a uno le pasa. Esas reuniones grupales son muy interesantes porque el espacio de la supervisión es un espacio absolutamente nutritivo a nivel profesional y en contención emocional. Si la contención supervisada es inteligente, un supervisor le va a recomendar a algún terapeuta si necesita él mismo hacer terapia. Un espacio de terapia individual donde poder ser contenido si tiene dificultades o si esta situación de crisis lo afecta demasiado, le hace demasiadas resonancias en su vida personal. Por el otro lado, también recomiendo que todo terapeuta tiene que hacer deporte. El deporte para mí es muy importante. Es decir, si ahora no se puede salir, hay tutoriales como para seguir. 3, 4 veces por semana tienen que sudar, hacer ejercicio, sentir su masa muscular, porque además está demostrado que el ejercicio físico genera BDNF, que son, digamos, son factores neurotróficos que activan
la producción de redes, activan la producción de redes neuronales. Entonces hace falta, si queremos realmente producir y crear, nos hace falta no tanto leer, sino hacer deporte. Ok. O sea, hacer una conjunción medianamente equilibrada. O Digo sea, esto porque... supervisión individual, supervisión grupal, si es necesario, ejercicio. Sí, y terapia, si hace falta, ¿no es cierto? Terapias. Son como elementos. Ok. Y además, los que viven en familia tienen que buscar un espacio individual dentro de la casa. Ujú. Esto también yo se lo recomiendo a la gente en general, porque a veces el tema de la escolaridad de los chicos, bueno, la sobreinvolucración en familia resta espacio a los espacios individuales que cada uno tiene que tener. También el psicólogo tiene que tener un espacio para sí, cotidiano, como para poder hacer una autorreflexión, pensar, leer, hacer otra cosa diferente fuera de la profesión y fuera del circuito Lo familiar. que tú llamas el ocio en el artículo de la mente Claro, positiva, el ocio, el espacio de ocio. claro, Bueno, el hacer nada. en hacer nada. Marcelo, ¿cuáles son tus redes sociales? Y una pregunta es, ¿cuánto vale la consulta? Si la gente nos ve y te está escuchando y dice, quiero supervisión, quiero consulta, están en Argentina, ¿cuánto vale? ¿Y cuánto vale para los que no están en Argentina? Y sé que tienes otro compromiso, entonces dime las redes sociales y espero Bueno, te volverte a digo, entrevistar. la red social, la que manejo fundamentalmente es el Instagram, que es Marcelo R. Severio. Marcelo R. Severio, con C y B larga. Marcelo R. Severio, y eso está linkeado con el Facebook, que es Marcelo Rodríguez Severio. Y después está la web de la Escuela Sistémica Argentina, que es www.escuelasistémica.com.ar. Así que bueno, ¿Cuánto vale la consulta? Porque de pronto muchos argentinos, gente nos está escuchando y dice, ah, qué interesante, yo mira, necesito ese señor, ¿cuánto vale precio Argentina y cuánto costaría precio yo, Sulam? O eso todavía no lo tienes tan claro. mira, yo creo que la cuestión tarifaria, eso hay que hablarlo con cada Okay. uno, y se tiene que plantear de una manera plástica porque estamos en situación de crisis y bueno, también hay que contemplar eso, nosotros tenemos que amoldarnos también a esa situación, ¿no es cierto? Así que Perfecto. bueno, los que deseen o algo por el estilo ya se comunicarán y cada uno se hará un contrato pertinente, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Marcelo, ¿alguna otra recomendación para terminar esta entrevista y tener los tiempos que quieras dejar? Y una pregunta, ¿me vas a dar otra entrevista? Porque quiero saber qué pasa con Paraguay, si en Colombia hemos hecho esos datos. Si no se ha hecho esa encuesta, me le mido. Me parece súper interesante mirar cómo es lo relacional en Colombia. Entonces, ¿algo más que quieras agregar a esta primera charla que hemos tenido? No, me parece que estuvo bastante completa, agradecerte mucho porque me estás permitiendo eh, este intento mío de poder llegar al gran público. Para mí es muy importante porque nosotros los que hacemos investigación y los que hacemos psicoterapia en general hemos escrito mucho, pero para un público muy específico. Siempre digo que los artículos de investigación los leen los investigadores, y no lo lee el gran público, y la misión de investigadores clínicos tiene que ver con llevar esos conocimientos a la sociedad. Y entonces esta es una vía de comunicación que me permite eso. Así que agradecerte, Mirabai, y por supuesto, hagamos otra entrevista cuando vos lo digas. Bueno, entonces los invito, si les gustó, que se suscriban. Sigan por favor a Marcelo. De verdad, Marcelo tiene un talento espectacular para escribir y cuando yo lo he utilizado en consulta y se lo he mandado a pacientes empresarios, tu libro El patito feo, la autoestima, se lo han leído y me han dicho, a ver, doctora Mirabay, usted lo que me está diciendo es que esto que me pasa por mi mujer es porque yo me creo patito feo. Yo no sé, tenemos que seguir tratando o porque soy un héroe castrado. Entonces, un placer, Marcelo. Y bueno, por favor, sigan a Marcelo. Marcelo, yo siempre les digo a mis compañeros de Sistémica, por favor, sigan lo que él quiere ser un YouTube y tiene todo con qué serlo porque es directo, claro. Y si no lo conocen, por favor, ahí están todos los artículos, pueden acceder y es el momento de que se capaciten a leerlo. Muchas gracias por tu tiempo, que te vaya muy bien en tu otra Gracias. reunión y en todo lo que tienes que hacer. Bueno, feliz día para todos, que estés muy contentos y muy felices.